Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos Fin de Semana. Estamos muy contentos de que nos permita acompañarle y ojalá esa compañía sea de ida y vuelta para que estemos conectados y hoy platicando de un tema que puede afectarnos a todos o a personas muy cercanas, la depresión. Se ha vuelto hasta un cliché, ¿no? El decir, ando depre, pero en realidad cuando se está deprimido se puede llegar a la muerte. Entonces, es algo que se debe de tratar, ¿no creen? Así es, y además no cualquiera tiene una depresión. A veces Exacto. es una tristeza muy profunda, a veces pasamos por periodos de crisis. Pero lo que sí es cierto es que hasta los niños pueden padecer de depresión. Así que hoy estaremos platicando un poquito acerca de quiénes y cómo se siente la depresión, ¿no? Precisamente hablando de los niños, pues resulta que el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, aquí en nuestro país, reporta que es esta la segunda causa de consulta en sus pacientes. A lo mejor no nos imaginamos que los niños se puedan deprimir, nos imaginamos siempre que pensamos en niños jugando, corriendo, saltando, pero es una realidad y vamos a hablar de ello. Ahora, no se vayan a espantar tanto porque van a decir, oye, estamos comenzando el domingo, es para relajar. Nos van a bajar el ánimo. La verdad es que se puede tratar la depresión, pero pocas veces es que lo compartimos con las personas que nos rodean, nuestros seres queridos, y esto puede ayudar en mucho justamente para determinar, a tener un buen diagnóstico y desde luego un tratamiento. ¿Qué te parece este programa para detonarlo? Lo están viendo en la familia y, oye, ¿cómo te has sentido últimamente? Y ahí, eso de que échale ganas, sabemos que no funciona, es algo que hay que atender y se puede confundir con otros padecimientos. Por eso hay que atenderlo correctamente. Así que los invitamos a que nos acompañen. Comenzamos. ¿Te sientes triste? ¿No tienes ganas de nada? ¿No le encuentras sentido a la vida? Tal vez estás deprimido y lo mejor es que hagas algo al respecto porque las depresiones no se curan solas. Aparte de pedir ayuda a un psiquiatra y un terapeuta, muchas cosas más te pueden ayudar para no recaer y tomar las riendas de tu vida. Quédate hoy con nosotros aquí, en Diálogos Fin de Semana. Ahí está el asunto. Fíjense que los números son alarmantes, no los queremos asustar, como dijo el compañero, pero sería bueno que nos echáramos una revisadita a ver cómo nos sentimos. 350 millones de personas en todo el mundo padecen depresión. Y no estamos hablando del, ay, ando depre, o sea, esa es otra cosa, ¿de acuerdo? Y esto es ya un problema de salud pública porque sí nos cambia la vida. Y acaba con la productividad de un país y de veras hay trabajos perdidos prácticamente por la discapacidad que provoca la depresión y dicen que para el 2030 será la primera causa de discapacidad en todo el mundo. Oigan, pero vamos a preguntarle al público, ellos ¿qué sienten cuando se sienten deprimidos? A ver si eso es realmente depresión, vamos a verlo. En primer lugar, empieza uno a sentir una falta de interés por todo, o se siente mucho sueño, o se pierde el sueño, se quita el hambre o da más hambre. Muy triste y me entra la angustia. La tristeza es algo normal, me siento una persona muy triste, luego hay veces que no sé qué hacer, entro así como que en un estado de shock, así de que todos mis sentidos, todas mis emociones se contraen. Uno empieza, bueno, a mí en lo particular me pasa de que luego me pongo a llorar de la impotencia que luego siento. No quiero hacer nada, no tengo ganas de moverme, nada más quiero estar durmiendo, acostada, sin ningún motivo que tenga yo para salir adelante. Es un bajón fuerte, pero inmediatamente hay que mentalizarse en cuanto a qué es lo que viene, qué vamos a hacer para salir de esa situación, si la podemos solucionar nosotros o no está en nosotros, más que nada. Híjole, pero qué fuerte, es un bajón y de inmediato hay que pensar en lo que viene en nombre, pero si no se ve nada adelante cuando está en la depresión. Pero fíjate que sí, yo creo que es importante decir que hay dos tipos de depresión, por lo menos principalmente, que es endógena y exógena. A ver, quiere ilústranos, por favor, María. Quiere decir
Que exógena quiere decir que estás deprimido por hechos o por situaciones que suceden en la vida, pero que están fuera de ti, ¿no? Y de que nuestro pasa algo, alcance. el trabajo, que están fuera de tu alcance, pero que te repercuten. Claro. Y endógena quiere decir que es tuya, es una crisis existencial, tiene más que ver con tus propios valores y creencias y principios. Tal vez la química de tu cuerpo. Esa También. ya sería, yo creo que una depresión ya más clínica, digamos, clínica. Entonces, por eso hay que diferenciarla. Cuando es clínica, y si es por cuestiones, pues, de hormonas y de cuestiones, hay que ir al médico y esa tomar solamente- medicamento, pues ya. Esa solamente tomando algún medicamento, algún antidepresivo. Pero lo que sí es cierto es que en la actualidad se abusa de los antidepresivos. Toda la gente cree que está deprimida cuando a lo mejor está triste o está pasando por una crisis y la solución para todo es la pastillita milagro. Pero generalmente es automedicación o sí están prescritas esas Yo cosas. pensaría que las dos. También pienso que hay mucha gente que realmente no reconoce que está pasando por un proceso Claro, depresivo y no está medicado. y que tiene síntomas como los que nos decían en el sondeo, insomnio, o por el contrario duermen mucho, el tema de la comida, de la ansiedad. Aquí tenemos, por ejemplo, la llamada de Adrián López que dice, hace tiempo me despertaba como a las 4 de la mañana, me levantaba, me sentía intranquilo, estaba preocupado por mi bebé, por mi matrimonio, por mi mamá, por mi trabajo, por todo, que es lo que decías tú, algo Que ya a de mi todo. alrededor. Dice que, bueno, finalmente estuvo así, perdió su trabajo y tuvo que ver a varios médicos hasta que llegó con un psiquiatra. Oye, y entonces ya fue tratado así. Qué gusto, la verdad, que un caballero tome el teléfono para marcar y hablar acerca de su Y depresión, porque compartirlo. normalmente los hombres no hablamos de la No lloran. depresión. Ahora, la Organización Mundial de la, además de que no lloramos, Que no les da permiso la la Organización sociedad, Mundial olvídenlo. de la Salud dice que las mujeres se deprimen más que los hombres. Pero ¿Será por un asunto, ¿no? Yo- Fisiológico. Yo decían, creo del que sí, cerebro. ¿no? Porque Pero las no, mujeres y es son un muy asunto hormonales. fisiológico. Sí. Pero el asunto aquí es, como tú dices, que hay unos que están más medicados de lo que debieran y otros que ni cuenta se han dado de que necesitan medicación. Sí. Y a veces nos confundimos horrible cuando tenemos, por ejemplo, adolescentes en casa y ¿será la adolescencia? ¿Serán drogas? ¿O le estará entrando una depresión espantosa? Y de veras ahí sí necesitamos ayuda. Tenemos que reconocer que uno solo no puede y que eso de échale ganas, perdónenme. Entonces, en lugar de doctores, tendríamos porristas en Claro, este país. y no solo la depresión en ti, sino cómo reconocer la depresión en los- otra persona. Fíjate, En tus hijos. Juan por ejemplo. Antonio nos dice, mi familia y mis amigos me dijeron que hace tiempo que no soy el mismo porque no disfruto ya de muchas cosas, por ejemplo, del fútbol, de las fiestas, de bailar, de ver una película, hasta tener relaciones sexuales. No sé qué me está pasando y me da miedo sentirme así para siempre, porque además pareciera que no va a acabar este proceso, ¿no? Sí. Que no sabes Oye, cuándo vas pero a salir qué de ahí. inquietud, que pida ayuda. Si ya se dio cuenta, que pida ayuda. Pero tampoco queremos vivir todos medicados todo el tiempo, ¿no? Lo malo No, es que pero cuando ayuda llegas puede con ser a cualquier una médico, amiga o Pues sí. de diferentes tipos. Vamos a ir a una pausa. Pues vamos a la... Yo ya me asusté, Marisa. Oye, ¿cómo no? Cuando la mujer ha llegado a la edad en que es desterrada de las significaciones del patriarcado, sufre, duele y muere. Aparecen las depresiones, las angustias, las envidias, el rencor, la decepción y desilusión. La mujer se siente engañada, traicionada por la cultura. Graciela Hierro, filósofa feminista. Bueno, fíjese nada más que no nada más las mujeres, no nada más los niños, los hombres, todos estamos sujetos a de repente pasar por temporadas donde nos sentimos deprimidos. Pero hay un tipo de depresión que se le conoce poco, que se habla poco de ello y que parece poca cosa, pero las mujeres que lo han sufrido, y esta sí nada más es de las mujeres, es tremenda, que es la depresión postparto. El baby blue. El Oye, baby yo blue. estaba enojadísima cuando, así ya sabes, en Hollywood, ¿no? Tal actriz lo padece y otro actor va y se burla. No, qué Ay, bárbaro. pero si debería estar contentísima con el bebé. A ver, hermano, usted primero póngase a parir y ya luego Sí. hablamos. Oye, Luego yo hablamos. la viví con mi primera hija y fue muy fuerte, muy difícil. Estuve con medicamento. ¿Cuánto con tiempo te duró? tratamiento, ¿Y qué 6. sentías? ¿Que se iba a acabar el mundo y qué hacías tú con ese bebé? Yo sentía todo el tiempo que me iba a morir y que me iba a morir y quién iba a cuidar a mi hija y también sentía que no iba a poder con la
con el paquete de ser mamá. Sentía que todo el tiempo quería dormir y no podía. En una ocasión salí de casa corriendo en pijama y pantuflas a pedir ayuda a mi mamá y dejé a la niña, o sea, muy mal. Ya en ataque de pánico. En ataque de pánico y acudí con un médico y afortunadamente luego me hizo efecto. Ahí sí el medicamento estaba totalmente descontrolada hormonalmente. Claro. Y a las 2 semanas me empecé a sentir bien, pero afortunadamente yo reconocí que algo me estaba pasando, que yo no era yo, como la llamada que recibimos hace ratito. Pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente no sabe que tiene depresión postparto. O que existe. Ajá, claro. Hicimos el siguiente sondeo justamente preguntándole a las personas si saben lo que es la depresión postparto. Vamos a ver qué nos dicen. Pues eso después de cuando uno tiene sus hijos, ¿no? Es un malestar que no todas las mujeres lo padecemos, pero sí afecta a algunas mujeres. Pues en mis tiempos no sé, oía esas cosas. Uno paría y ya, a trabajar. Más que nada les entra como pánico, ¿no? O miedo de qué es a lo que se van a enfrentar cuando van a dar a luz, ¿no? Por eso luego viene lo de la preeclampsia o algo así. Es el proceso de depresión por el cambio de hormonas después de haber dado a luz. Pues sí, no es como cuando sienten que se les cierra el mundo porque no saben qué hacer cuando nazca el bebé. Bueno, es cuando después de tener un hijo, una mujer, llega a tener, no sé, periodos así como de sentirse mal. Una condición que se presenta en muchas mujeres después de que han dado a luz. No. 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 No, la verdad no. Bueno, lo que sí es muy importante que sepan, y sobre todo los señores que nos estén viendo, es que esta depresión postparto de verdad es difícil y además está provocada no por la mujer ni por sus pensamientos, sino por un desajuste y desbalance hormonal que es real. Totalmente. Y que tiene como arreglarse y curarse, no salga huyendo. Lo que más necesita uno es apoyo. Ahora, ¿fue en tu primer bebé? Así es. Pero no en los demás. Yo también me pregunto, entiendo perfectamente que es un asunto hormonal, químico y tal, pero ¿qué tanto la presión social también hacen que se desborde un poco más? Es decir, la presión de que sea tu primer bebé, y siempre te que cuestionas. hacerlo impecable. Exactamente. Y las expectativas que tienes sobre la maternidad. A mí me pasó que era esta idea de que todo iba a salir bien, todo iba a ser muy bonito. Y sí, afortunadamente la niña estaba sana, yo también. Pero nunca me imaginé la gran responsabilidad que era hasta que lo viví. Y solamente estaba concentrada en esto que, como decíamos, las películas o Hollywood te plantea sobre la maternidad. Oye, pues no solamente las mujeres padecemos de depresiones o somos más depresivas, también los hombres. Vamos a ver históricamente, vamos a ver a un súper personaje que usted conoce, que, bueno, compositor de unas piezas musicales maravillosas. Estoy hablando de Ludwig van Beethoven, y él también sufría de depresión. Veamos. Beethoven, el compositor de la Novena Sinfonía, padeció a lo largo de su vida de cólicos, dolores articulares y fuertes dolores de cabeza. A menudo exhibía un comportamiento irritable. Era una persona taciturna, socialmente aislada y sufría frecuentes ataques de desesperación. La progresión de su sordera lo llevó a sumergirse en la más profunda de sus depresiones. La existencia de Ludwig van Beethoven, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, se vio marcada por la soledad, enfermedades y miseria, y una obra que sin duda merece el calificativo de genial. Pues sí, pero si alguien hubiera sabido que estaba deprimido, ¿qué tal que nos lo cure? Ya no compone ninguna sinfonía. Eso es. ¡Qué miedo! Bueno, ¿saben quién estaba deprimido? ¿Quién? Gibran, Jalil Gibran. Ay, y sí. hasta tuve la oportunidad de conocer a quien le dio en sus últimos años terapia. No me y digas. decía yo, ¿para qué curo a este hombre? Sí. ¿No? Se habla Claro. mucho de la melancolía de los artistas. Claro, de los Las pintores, mejores los cosas se componen compositores. en la tristeza, las mejores canciones, los poemas, Se el escribe. desgarre emocional. Los pintores, los escultores. Hablando de pintores, vamos a ver otro, Van Gogh. ¿Pero ese estaría Vea. deprimido o sería bipolar? ¿Quién podría imaginar que uno de los pintores impresionistas más importantes de la historia padecía depresión? Vincent Van Gogh ingresó en un hospital psiquiátrico en 1889 debido a su bipolaridad. Con el tiempo su depresión empeoró y el 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, Van Gogh se quitó la vida. Sus últimas palabras fueron: "La tristeza durará para siempre". Qué hermoso, fuerte. pero también hay quien dice que tenía
un grado de esquizofrenia, ¿verdad? Bipolar, no se dicen muchas Oye, cosas. pero ¿no? qué fuerte, como como dijo, la tristeza durará para siempre. Es que así se vive. Pues Fíjate, sí, por pero eso no. depresión viene de depresión sin presión. Y de verdad estás sin ninguna presión, me refiero a sin ningún empuje en la vida. Te sientes como desinflado, Me están preocupando, sin ganas. muchachos, me están preocupando. Pero fíjate, el problema está en que cuando dijeron los síntomas al principio del programa, pues los tenemos todos. Yo, Claro. bueno, pues palomita, me da hambre, se me quita el hambre, duermo, no duermo. Entonces todo es síntoma de depresión. Pero está latente además en todo el mundo. Fíjate, nos comparte Julio Villanueva. Yo trabajo mucho toda la semana y descanso el domingo. No porque la empresa me lo diga, puedo descansar el sábado, pero me siento inútil y poco productivo. Tengo 33 años y creo que empecé a trabajar más desde que se canceló mi matrimonio hace 2 años. No me había puesto a pensar que quizá estoy deprimido. Claro. Y es que muchas veces Lo para tapas. evitar precisamente el identificarte en esta etapa, te llenas de cosas, actividades, ir a salir con los amigos, Sí. con la Sí. familia o ponerte a trabajar mucho, como es el caso de Trabajólico, Julio. ¿no? Oye, Trabajólico. Rosa Guadalupe dice, a veces quiero morirme, me dedico a cuidar enfermos y esto me ha dañado mucho porque como demasiado. Mi esposo trabaja todo el día porque no nos alcanza ya que tenemos un hijo con parálisis cerebral. Deje usted que coma demasiado, doña Rosa. A lo mejor ya no puede con tanto dolor Claro, al cuidar tiene a los angustia. enfermos. Sí, Sí. más Y su no está propio- recibiendo su propio terapia. hijo también, que tiene que Exacto. cuidar. Exacto. Entonces no está recibiendo terapia ni ninguna contención. Pídala, búsquela. Si la gente supiera lo rico que es tomar terapia, lo delicioso que es ir con una persona y abrirte y poder decir todo lo que piensas y lo que sientes, lo curativo que es el intercambio de palabras. Recuperarte. Así es. Vamos a una Guau. pausa y regresamos. ¿Los niños se deprimen? Para muchas personas esto sería imposible, pues pensamos que los infantes no tendrían razón para llegar a un estado depresivo. Sin embargo, es algo que realmente sucede, por lo que es necesario actuar a tiempo. Pues muchas veces pensamos que se trata de tristeza y lo dejamos avanzar sin darnos cuenta de las consecuencias que esto puede tener. Miren que muy importante y muy interesante como nos dice esta cápsula, que no nos damos cuenta o no reflexionamos sobre las consecuencias tan graves que puede tener un niño deprimido, cómo lo puede vivir. Y aquí en el programa nos han dicho muchas veces los especialistas, y lo podemos comprobar si tenemos niños a nuestro alrededor, que cuando están deprimidos muchas veces se manifiestan como niños enojados, son niños que están tristes, que tienen muchísimo enojo, que son violentos, y detrás de un niño que está teniendo todos estos comportamientos hay que pensar qué está pasando, y es muy probable que esté pasando por un proceso depresivo. Sí, ¿Qué porque el tal, adulto como se desguanza, ¿no? De repente, o hace demasiadas cosas y se vuelve hiperactivo. O ya no quiero, ya me quiero dormir. Exacto, y se quiere dormir, pero el niño se enoja, y es un niño que está enojado con todo. Así es. Y esos son los niños deprimidos. Oigan, ¿ustedes habían pensado en esto, que los niños se pueden deprimir? ¿Les ha tocado? Vamos a ver qué nos Sí, dijo el me público. parece que sí. Sí, sí, sirven de depresión precisamente por la situación que viven en la familia, con sus papás. Tengo un hijo de 9 años que constantemente me dice que se encuentra triste. Porque creo que se deprimen por las mismas razones, en diferente medida, pero por las mismas razones que los adultos, por insatisfacción, por soledad, por impotencia. Principalmente yo creo que los niños se están deprimiendo mucho porque los padres se separan. El abandono de los mismos por tener que presentarse a laborar todos los días, incluso a veces son horarios muy prolongados y los niños se quedan solos en casa. Tiene que ver mucho con los cambios de edades, ¿no? El hecho de las zonas en donde viven, la convivencia que tienen ellos con los padres y con los demás niños. Los niños se han deprimido por cuestiones de familia, ¿no? Que si no les damos esto, les damos aquello, pues se deprime. Aquí aplica muy bien, Marisa, esto que decías de la depresión exógena. Sí. ¿Qué está viviendo el niño a su alrededor? ¿Qué es lo que le está influyendo para que esté La pérdida deprimido? de un padre, Sí. un cambio brusco de domicilio, de que cambie de Violencia. escuela. Problemas en la violencia. escuela, todo. Pero ¿y por qué será que ahora se identifica más en las niñas y los niños la depresión? Es decir,
cuando nosotros nos tocó vivir esta niñez, pues no se ¿qué hablaba. pasaba? No se hablaba de eso, No. o nuestros padres no Te se decían, daban cuenta. Alguien estaba deprimido o estaba en otra circunstancia, decían, está malo de los nervios. Sí. Era el único término que se conocía para describir cualquier estado de ansiedad, angustia, depresión. Y era, déjalo, ahorita se le pasa, que se vaya a su malo cuarto. de los nervios. Exacto, o no te hacían caso o te lo quitaban a cinturonazos, porque era la época en la que te educaban con pellizquitos. El cinturón corregía la depresión, las enfermedades. Oigan, no, pero no los corregía, ¿eh? Sí. Nos hacía vivir una vida de sufrimiento y ahí haciendo fuerza, pero hay formas de detectarlo, ¿no? Así es, y también saben que otra cosa que sucede es que a los padres de familia les da mucho miedo, nos da miedo consultar a un especialista en estos temas, porque luego pensamos, oye, a lo mejor le van a tener que dar medicamento y yo no quiero. Vamos a ver lo que nos dijo un especialista sobre esto. Los casos de depresión infantil cada vez van llegando con conductas más violentas, de autoagresión, a edades más tempranas. En cuanto los padres vean un cambio en su conducta regular, vamos a decir, a lo largo del tiempo, es decir, que un niño que iba bien en la escuela de repente baja calificaciones, que un niño iba sin problemas y no quiere ir a la escuela, un niño que está enojado por todo el tiempo, que empieza con conductas de desobediencia, reta a los padres, o sea, cualquier cambio en su conducta de manera cotidiana debe ser un foco rojo y una llamada de atención de los padres de qué está pasando. Y otro aspecto que nos debe llamar la atención es que no disfrutan las cosas. El niño que le gustaba jugar fútbol y ahora no le interesa. El niño que le gustaba ver la televisión o no, o más bien se mete a ver televisión, videojuegos, horas y horas y no disfruta de otras cosas que antes lo hacía, ¿no? ¿Alguien de nuestro público aquí presente ha tenido el contacto con algún niño así, en ese estado? Que haya estado, sí, nos dicen que sí. O pues, ellos sí. mismos de niños o pueden ellos recordarse mismos de así. niño, ¿no? Fíjate, toda esa rabia contenida. También en diferentes tribus urbanas, como por ejemplo los emos, se cortan. La autoagresión que Pero qué decían tanto ahorita. es moda y qué tanto de veras es lo depresión. hacen también porque son niños tristes, que vienen de familias disfuncionales, donde se sienten solos. No digo que todos, pero la gran mayoría, te digo, porque yo entrevisté a muchos, hice un libro sobre eso, y entrevisté a muchos y todos eran niños tristes. Entonces, a veces cuando la agresión o esta depresión y esta desesperación no va hacia afuera, te la aplicas tú y entonces te cortas, te dañas, te saboteas en la vida. ¿Y esta autoagresión forzosamente te habla de una depresión o puede tratarse de otra cosa? Porque hoy en día lo que sí varios especialistas también han dicho es que no hay una tolerancia a la frustración. También. Y no sé si los papás y Por mamás eso ahí la mucha estamos rabia, claro. medio errando, ¿no? Porque no, le erramos en muchas cosas. bueno, sí, desde luego. Oye, en lo que no hay que errar, creo yo, es en invitar a los niños a generar esta confianza para que puedan hablar de sus sentimientos y de sus emociones, cosa que no se hacía antes, no se permitía o ni siquiera se educaba en el reconocer las emociones. Y miren, aquí nos dice José Luis, tengo gemelos y los dos pasaron por un proceso de depresión, eso me dijo su doctor. La verdad no creí el diagnóstico porque me parece imposible pensar que por ser gemelos los dos estén pasando depresión al mismo tiempo. Claro. Tienen 11 años y los llevo al psiquiatra, pero no veo mejoría. Los veo retraídos y tristes. Pues sí se esperaría que los viera mejor una vez que inician un tratamiento. ¿Sabes que dicen que si quieres corregir los problemas de tus hijos, corrige los problemas de tu relación y de tu casa? Se corrigen en uno, en tu casa, en tu entorno, en tu familia. Oye, y los no niños solo se con componen. el psiquiatra, necesita también terapia, que es otro asunto. Son dos Oye, cosas. fíjate que acá dice Bernardo, tengo una hija de 16 años, le diagnosticaron depresión, ya iba al psicólogo, pero dice que ya no quiere hacerlo. Y yo, pues no quiero obligarla. Sí. ¿Y qué haces Qué en ese difícil, caso? que fue difícil. Porque Javier no Bárcenas, nos dice, mi hijo de 11 años se enoja muy fuerte por cualquier cosa. Tiene amigos, no le da vergüenza hablar, pero me preocupa la intensidad de sus enojos. Creo que esto puede ser una máscara de la depresión. Pero esto que acabas de decir creo que es muy importante. ¿Cuántas veces nuestros hijos o nuestras hijas son el espejo de nuestra relación
y cómo lo están pero no nos gusta repitiendo. vernos. No, claro, es más fácil llevar al niño a que te lo compongan, a que tú veas cómo está tu relación. Oye, acá dice, soy madre de 2 pequeñas de edades diferentes. Quisiera saber a qué edad se diagnostica una depresión. Cualquiera. A cualquier edad. Sí, pues justamente pero hay que llevarlo, ¿no? Con estamos los hablando de los especialistas. niños y también pues hay que llevar con el especialista al niño, no dejarlo pasar. Aquí nos dice una persona que es un pretexto la depresión, que son niños que no son educados correctamente y muchos de ellos manipulan a los papás para hacerlos sentir mal, como por ejemplo en el caso de un divorcio. Y bueno, eso pues no creo. No creo, es lo muy más delicado. doloroso que puede tener un hijo es sentir que sus padres se separan. Y además no hay que quitarle el valor a los sentimientos de un niño. Si ellos lo están manifestando, pues hay que creerles. Claro. Vamos a hacer una pausa, esperamos sus comentarios, regresamos. Hacer ejercicio, comer sanamente, dormir más, son actividades imposibles de realizar si se está deprimido. Sin embargo, no todo está perdido. Hay que dejar claro que salir de la depresión es posible, sobre todo si estás acompañado de especialistas y de las personas que son importantes para ti. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos Fin de Semana. Fíjense que yo leí algunas estadísticas que la verdad son bien preocupantes porque cada año se suicidan más de 800,000 personas y el segundo ya es la segunda causa de muerte entre las y los jóvenes de 15 y 29 años. Espérame, y esos son los que lo logran. Sí. Los ¿Saben intentos, cuántos lo intentan? Exacto. Y además por las causas que uno diría, ¿pero cómo? Pues sí. Y a veces tiene uno junto a la persona que al día siguiente se quita la vida. Y no te das cuenta. Nadie Fíjate se da que yo cuenta. le quería decir Terrible. algo a Sandra, porque tú hablabas de que hay que dejar a los hijos que expresen sus emociones y que esto pues te ayuda a no sentirte deprimido. Pero ¿sabes cuál es el problema? Y me acuerdo porque yo lo viví de niña, es que de niña no te entiendes ni tú, no sabes cuáles son tus emociones, mucho menos las puedes nombrar. No sabes qué te pasa, no sabes si estás loco, no sabes si no sabes lo que quieres en la vida, no sabes si estás triste, no sabes si estás angustiado o preocupado. Te cuesta trabajo. Y de adultos también a veces. De adultos también, Sí. pero de niño mucho más. Entonces los niños crecen con una sensación que no saben qué es y que después con los años se dan cuenta que estuvieron deprimidos en algún momento. Entonces es muy difícil. Si es que llegan a detectarlo. Por eso es importante. O hablarlo, hoy que es compartirlo. domingo y si están en compañía de su familia, hablarlo, platicarlo, formar redes de apoyo para poder identificar, porque sobre todo esto, partiendo de que ya identificamos que nos encontramos en una depresión, creo que entonces ahora sí ya podemos llegarle al tratamiento. Oigan, y pedir ayuda, ¿eh? Luego no les creemos. Eso, exacto. Ay, nos está amenazando. Ay, qué payaso. Sí. ¿No? Y siempre ha exagerado cuidado. mucho, así que no le hagas caso, se le pasa rápido. Bueno, salimos a preguntar, o bueno, más bien el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a la calle a preguntar por qué se ve mal socialmente a las personas depresivas. Vamos a ver. Porque son ignorantes las personas. Hay estudios científicos, de hecho en la mañana lo estaba leyendo, en Estados Unidos y en Europa se suicida más gente que en México. Hay estudios de suicidología que la gente debería de ver cuando uno de sus familiares realmente está muy deprimido porque lo lleva a cometer una acción indebida. Siempre es bueno tener una sonrisa en la cara y pasas a las demás personas. Por eso las personas que están deprimidas o no representan mucha alegría, casi no tienen personas a su alrededor. Está mal visto porque pues expones a las personas y no es como un buen gusto y obviamente uno se siente incómodo y no es lo correcto. El hecho de que aparentes estar contento no significa que estés contento, ¿no? En realidad, quien aparenta estar triste y lo demuestra, podría estar más contento en realidad. Realmente no toman en cuenta las personas, o sea, la enfermedad que tiene uno. Ahora, me parece que en esta época ya se ha superado un poco más este estigma de voy con el terapeuta, voy con el psicólogo, voy con el psiquiatra. Uy, esta persona está desequilibrada, así que hagámonos Oye, no de un se lado. nos vaya a pegar. Sí, además puede ser contagioso. Pero ¿saben qué? Eso es terrible. Incluso cuando alguien se suicida, no se le llama por el nombre, dicen, no, se elevó, se nos murió.
no se trata el tema y de veras... Porque lleva mucha carga de culpa. Exacto. ¿No? Y hasta vergüenza. Sí. Pero entonces ahí es el asunto. Oye, pero fíjate, según el sondeo que estábamos viendo y la pregunta de por qué socialmente es mal vista una persona deprimida, pues porque es una persona en una sociedad donde todos tenemos que estar muy felices y ser muy optimistas y todo es lleno de energía, pues de repente ves a una persona que pues a lo mejor no está disfrutando tanto en ese momento de su vida y cae mal. Las personas que viven así mucho tiempo sí caen mal. La verdad sí caen mal. Sí caen mal porque es un poco contagioso, porque mira, la da miedo el contagio y dos, no sabemos qué hacer con ellos. Exacto. Y sobre todo es esa soberbia. ¿Y ahora qué diablos Por eso hago le con dices échale ganas. Exacto. ¿Y qué no sabes qué Perdón, hacer? y es cierto, es que no es contagioso como tal, pero sí se irradia. Claro. O sea, una persona que está mal, tú la puedes percibir, lo que dicen de las vibras. Sí se siente cuando una persona está deprimida y se te pega esa emoción. Ahora, una cosa es eso y la otra ser víctima. Perdón, Claro, porque sí. hicimos un programa sobre la victimez. Pero este país es de sufrir, me tocó a mí en esta vida. Sí. Pero y el aquí que nos tocó triunfa vivir. traiciona. Pero claro. en verdad aquí hay de personas deprimidas. Si lo tenemos todo, hombre, y a raudales. Hombre. Bueno, a ver, pero regresando a que es domingo, ¿cómo le podemos hacer para salir de la depresión? Una buena alimentación, descansar bien, dormir bien, hacer ejercicio puede ayudar mucho, desde luego, pero salimos también a hacer otra pregunta. ¿Qué haces tú para salir de la depresión? Bueno, estas son las opiniones. Cuando estoy deprimido, salgo a distraerme como aquí, a ver el paisaje. Uno tiene que hacer meditación. La meditación ayuda mucho para poder sostener esa depresión y saber que la depresión es parte de nuestra ira, parte de nuestro enojo, y que si de alguna manera meditamos en esa situación de manera compasiva con nosotros mismos, podemos nosotros reflexionar en que esa depresión puede pasar. Pues lo enfrento, lo veo, trato de escuchar y si necesito ayuda, pues me permito buscar ayuda, pedir ayuda. Distraerme con música, trato de estar más o menos equilibrada, que no esté pensando en eso que pues ahora sí que me hace sentir mal. Tomo medicamentos, son antidepresivos. Bueno, pues gracias por sus respuestas. Y aquí escuchaba yo, no muy lejos de aquí, pero otra forma de combatir la depresión es irse de compras de pronto. Padrísimo, y luego te deprimes cuando te llega el estado de cuenta. Pregúntenmelo a mí. Sí. ¡Qué horror, Oye, qué pero horror! el otro día platicando de esto con una amiga me decía, es que me siento tan mal que no tengo ni la fuerza de irme de compras. O sea, estaba tan abatida, aún a lo mejor teniendo un ahorradito, una posibilidad de ir a gastar, no tenía ganas. Verdaderamente estaba muy mal. Sí. ¿no? Bueno, y cada quien mal. encuentra su propia forma de tratar de sentirse mejor, ¿no? Ahí es donde yo sí puedo entender el échale ganas. El échale ganas es, busca algo, dale un nuevo sentido. Haz un pequeño esfuercito ahí. Haz un pequeño esfuerzo. Eso es a lo que nos referimos. Sí. Pero tendríamos que especificar o clarificar qué es el échale ganas, porque pareciera que es un shalacadula, sachicomula. No. Sí, o una hora. Parecen palabras mágicas como que ya nada más Se ríe aquí el público de que ¡shum! Están curados. No, Ojalá fuera así, pero pareciera. Y no, en realidad es detectar y acompañar. Y lo que decía Fer también hace rato, no queremos darnos cuenta que esa persona está mal o a lo mejor no sé si haya logrado esta empatía para escucharle. ¿Tenemos tiempo o nos damos el tiempo de Pero oye, escucharlo, además de es que hay leerlo? sentimientos que no son, no son populares. Actualmente la tristeza no es popular. No, Era muy popular en el siglo XIX. O sea, la edad del melancolía de los romanticismo. artistas. Sí, y morir como la dama de las camelias, pero actualmente no es popular porque es una idea así como muy de Norteamérica. Tienes que ser exitoso, pero y optimista y feliz. Son como sabores, todos se prueban. El problema es cuando ya estás en una depresión. Eso ya implica otras cosas. Bueno, es momento de hacer una pausa, pero no se vayan. Seguimos aquí en Diálogos Fin de Semana. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tu propia mente. Pero una vez conquistada, nada ni nadie podrá hacerte de tanta ayuda.
Buda Gautama, fundador del budismo. Y cuando se nos va la loca de la casa, oigan, ya nos quedó claro, no es echarle ganas en el sentido de, ya, párate, ya cambia la cara y ya cambia de actitud. O sea, por ahí no va. Hay que estudiarle, ¿no? Así es. ¿Te acuerdas de una caricatura de Snoopy, de Charlie Brown, que decía que para poder que la gente te vea deprimido necesitas, y entonces le daba consejos, y le decía, necesitas caminar así y bajar la mirada, porque si no nadie te va a creer que estás deprimido. Y es un poco cierto. Qué bonito. Se actúa la depresión. Y arrastrar la cobija, como Y arrastrar Linus. la cobija. Y también se actúan las ganas de salir adelante, y aunque estés apachurrado, digamos cuando no es una depresión verdaderamente clínica, el motivarte, el echarle un poquito de ganas a tratar de salir adelante te ayuda. Pero cuando esto no se usaba, Frida Kahlo, a ver, vamos a verla. Vamos a ver. Es un caso. Una de las figuras destacadas de la pintura mexicana del siglo XX es Frida Kahlo, quien realizó espléndidos retratos personales y obras inspiradas en la iconografía mexicana. Frida Kahlo fue uno de los grandes personajes célebres que tuvo una gran depresión cuando le amputaron la pierna por debajo de la rodilla debido a una infección de gangrena, lo que la llevó a intentar el suicidio varias veces. Pero ahí contaron una. Un cachito. Sí. O sea, Frida es todo dolor. Sí. Todo. Sí. Todo dolor desde chiquita, ¿no? Que Sí, tiene sí, polio, después el accidente en el autobús. Su relación con Diego. Un tubo le atraviesa la matriz, no va a poder tener hijos nunca. Bueno, en ese momento no se podía pensar de otra forma, era un tragedión. La relación con Diego todo totalmente su arte, ahí tumultuosa. está manifestada toda su... Pues ahí peleando por trabajar día con todo y su depresión cargando, ¿no? Sí, al ver esta cápsula, estaba yo pensando que quizá hay personas que sí tienen todo el derecho a vivir en la depresión. Pero- a ver, y tú diles que pero no. y fíjate, Échale ganas. ¿Y cómo lo trasciende pues ella? es una ¿no? deprimida funcional. Y es para qué los quiero si tengo alas para volar. O sea, me parece que ella es un ejemplo a seguir verdaderamente, porque como bien lo destacas, sí es una vida que la persiguió la depresión y la tristeza constantemente y nunca se derrota, ¿no? Así es. Por un lado hay personas que tienen como que muchísimas razones, causas por las cuales pudieran estar tristes, y por otro lado hay muchas otras personas que teniendo, la verdad, cosas pues poco importantes en términos de gravedad en la vida, se Pero, preocupan pues, uno demasiado, no se siente deprimen en el demasiado. callo del de enfrente. Claro, tú sientes el tuyo. Es como cuando dicen las abuelitas, tú desperdiciando la comida y en África se mueren de hambre. Pues sí, pero Bueno. mis callos son los míos. Y mira, esta es una escritora maravillosa, Virginia Woolf. Aquí se menciona como depresión, algunos piensan que era bipolar también. Sin tratamiento en esa época y en Ni ese sabían momento. lo que era, yo creo que la bipolaridad. No, ¿eh? y bueno, esa sí llega al suicidio, pero bueno, de una forma... Sí. Si todos los suicidios son dramáticos, el de ella fue verdaderamente aterrador porque ella se quiere ahogar en gas, pero que no mate a sus hijos. Entonces les tapaba con jergas hasta que los ¡Qué dejen en otra fuerte! casa y ella se arroja en el río. Vamos a oír esto. Catalogada como una de las grandes plumas del siglo XX, la escritora británica Virginia Woolf conformó una extensa obra literaria entre las que destacan La señora Dalloway y el texto titulado Locos Geniales, los cuales reflejaban a través de sus personajes su tristeza y su propia tensión entre el deseo de vivir y de morir. Virginia Woolf padecía bipolaridad, enfermedad que justificaba las profundas depresiones en las que se sumergía, situación que la llevó a llenar de piedras los bolsillos de su abrigo y lanzarse al río para terminar con su vida. Qué fuerte. Inquietante. Oye, pero mira, un escritor decía, es que el suicidio es una solución permanente para un problema pasajero. Claro. Entonces, hay que pedir ayuda. Sí. Por muy mal que uno se sienta, y lo podemos ver, situaciones terribles donde hay quien se lleva incluso a los hijos y demás. Por eso hay una frase que es maravillosa, muy simple, que dice, todo esto pasará. Porque tanto lo bueno como lo malo pasa en la vida. Todo pasa. Todo pasa. Y aunque pareciera que no y que te quedas atorado así en una prisión donde no ves la luz y no ves qué hay más allá, la verdad es que todo pasa. Ahora mira, recordemos que es un mero problema de personalidad, mentira.
que se arregla con puro chocho, mentira. Se requiere también la terapia. Sí. Yo estaba pensando qué importante es el papel a veces de la persona con la que convives, el compañero, el amigo, la pareja, para que tú logres detectar lo que te está pasando y pedir ayuda. Esto me hizo reflexionar, por ejemplo, en el caso de Mariana Ramírez, que nos llama y nos dice: mi esposo se enojaba conmigo porque mi bebé estaba desatendido, en general la casa, y se me iban las tardes en ver a mi hijo, no tenía ganas de atenderlo, lloraba mucho, era muy difícil que mi esposo me comprendiera y no sabía qué hacer. En mi trabajo me vio una doctora y fue ella la que me dijo que quizás era depresión, y a partir de ahí me puse a buscar ayuda. Entonces, en este caso fue esta la persona que le dijo: oye, puede ser. Pero te fijas que es un tercero. Normalmente los que estamos tan cerca, de veras, tampoco nos damos no cuenta. lo vemos. Me recuerdo un testimonio durísimo de la madre de una activista que fue asesinada en Juárez, fue de las primeras muertas de Juárez. La señora se convierte en activista también, después le arman ahí un ataque, no la matan, pero la señora dice que no se podía levantar. Cuando su hija murió, no se podía levantar, estaba tumbada en la cama y solo se levantó por los 2 nietos, que apenitas alcanzaban a verla con sus ojitos por encima del colchón de la cama, y le decían: abuelita, tengo hambre. Y eso la levantó. Ahí estaba el motor. Es de veras difícil. ¿Qué tanto, yo me pregunto, qué tanto de verdad esta parte que analizábamos de la educación, entonces, viene a reforzar o a dar las herramientas, o no sé si los cimientos de las vidas emocionales de cada una y de cada uno? Porque podemos ser visto como Frida Kahlo, como otras personas que tienen las herramientas para luchar contra todo esto. No sé si luchar o defenderse, pero que han pasado muchos eventos altamente depresivos donde dirías yo, y yo tal vez caería allí, sin embargo no lleguen. ¿O por qué? ¿Dónde pudieron lograr esta fortaleza? ¿No te acuerdas que el otro día tuvimos un programa donde nos decían que vivimos en una educación como de sacrificio, como que nos han dicho que el sacrificio es lo más valorado. Y eres bueno si te sacrificas, y entonces si sufres te vas a ganar el cielo, y de alguna manera traemos incorporado el sufrimiento. Y en otras culturas no. También en otras culturas no es así. Claro. También hicimos este programa sobre resiliencia, entonces bueno, es algo que algunas personas tenemos la capacidad de pasar por estas situaciones extremas y salir adelante, como podemos, pero lo logramos. Hay una fuerza interior que te ayuda. Hay momentos donde de verdad esa fuerza interior que a veces ni tú mismo sabes que tienes, es lo que te ayuda a salir adelante. Y todos la tenemos. Nada más que a veces está dormida. Somos demasiado neuróticos, demasiado apesadumbrados y no la encontramos, pero de repente sucede algo en tu vida y ¡fum!, sale toda esa fuerza. ¿Será que para lo fílmico o la ciencia ficción el échale ganas es la fuerza estará contigo? Vamos a una pausa. Muchas veces no detectamos la depresión a tiempo debido a los estigmas sociales que existen y a la minimización de los síntomas. Pero es importante saber que se trata de una enfermedad y como tal debe atenderse. Cuando aceptamos que vivimos deprimidos, es más fácil enfrentarlo y buscar ayuda. Bueno, pues quién sabe qué tantas cosas pueda uno hacer para combatir la depresión. Hay muchas cosas naturales también, está en el tipo de alimentación, el ejercicio, dicen que te hace secretar endorfinas. El tipo de alimentación, ¿cuál nos deprime? La que nos engorda. Pues sí, ¿no? Todo lo que engorda, pues se supone que te hace No daño, en el momento, en el momento te hace muy feliz, pero después... pero la grasa no ayuda, por ejemplo, porque el hígado se duerme. Cualquier cosa que carga más a tu organismo, pues a la larga, de momento te sabe delicioso, pero a la larga implica más esfuerzo para tu cuerpo. La verdad es que yo odio decir esto porque cuando oí a Óscar hace rato decirlo me chocó, que todo el mundo nos dice hay que hacer ejercicio, hay que comer bien. Qué odioso es eso, pero sí hay razón en ello. ¿Cuánta razón? Generas endorfinas, hay que generar endorfinas. Sí te sientes bien. En serio, esto de las endorfinas, a mí me ha pasado que dejas de hacer ejercicio por un tiempo y lo retomas, y dices, ay, qué bien me siento. Ya a mí nunca me ha pasado porque yo soy flojísima. Porque no lo has vuelto a retomar. Una compañera modelo, Kika Gomar, salió de una gravísima depresión haciendo ejercicio y volviéndose campeona bikini fitness. Sí. No, la verdad es que el ejercicio sí, lo reconozco,
conozco, hace muchos beneficios por ti y no tiene que ser un gran esfuerzo. Con salir a caminar 30 minutos, 20 minutos diarios, uno se siente muy distinto. Pero los invito a ver el siguiente proverbio, que es una maravilla. Está hermoso. Lindo. No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que anide en tu cabellera. Proverbio chino. Qué hermoso. Qué lindo, Y a ¿no? veces hace falta alguien que le haga así, ¿no? Exacto, que te espanten los pájaros. Oye, por acá, llamadas, por favor, Sí, hay porque muchas. si no van a estar todo el mundo pensando que ya nos las quedamos. Así es. Y hay montonales. Hace tiempo me despertaba como eso de las 4:30 de la mañana, dice Adrián López. Me levantaba, me sentía muy intranquilo. Estaba preocupado por todo. Y poco tiempo después conseguí otro trabajo, pero no podía concentrarme en lo que estaba haciendo. Pedí ayuda. Berenice Centeno, mi pareja y yo estamos por hacer un viaje. Los planes son visitar a nuestras familias y ver a los amigos, pero la verdad es que hacer un viaje me parece agotador. Yo estoy cansada todos los días. Hay veces que ni siquiera puedo levantarme de la cama. No había pensado que pudiera tener depresión. Quizás sea buen tiempo de buscar un diagnóstico. Esa es otra, ¿eh? Cuando ya nada le llama levantarse de la cama. Bueno, ni hacer un viaje, que al contrario dice, Dios, qué cansancio. Aunque parece por decreto que las mujeres tenemos que vivir con cansancio en el mundo, ¿verdad? Pero O sea, sí hay una gran motivación Sí. y claramente él no la está, o ella no la está percibiendo así, entonces pues Y sí él es, tampoco ojo. Oye, ¿cuáles son? Porque no cansancio. dijimos como que los síntomas. O sea, ¿cómo sabes si estás deprimido? Porque te sientes, ¿qué? ¿Te sientes cansado? ¿No tienes ganas de nada? ¿Qué más? ¿Te duele la cabeza? Varía decías tú? el sueño. O tienes Poco mucho apetito. o no duermes. O comes mucho o no comes. También los dolores de cabeza son a veces aguas, ahí sí ustedes tienen dolor de cabeza muy frecuentemente, cefaleas, migrañas, digo, vale la pena checarse, no es que siempre lo vaya a hacer, pero a mí me lo dijo un especialista, es uno de los síntomas. El dolor en la espalda, el dolor en la cintura, claro, porque es como sí, que estás sí, cargando contracturado mucho peso. constantemente. El cuello, los hombros. Hay tensión, Yo exactamente. soy experta, La voz. pregúntenme. No, que bueno, les yo digo le estoy dónde- atinando a todos, ya hasta me dio miedo. Otra cosa Pero- bien importante es cuando dejas de disfrutar lo que antes Esa disfrutabas. es O sea, si clásica. tú decías, a mí no me gusta o nunca he acostumbrado a hacer ejercicio, bueno, entonces no tendría nada de raro que mañana no despiertes y te pongas tus Pero tenis. imagínate el chavo que se paraba como loco todos los todos los domingos a días. hacer fucho y de repente, ya no Ah, quieres bueno, pues la saber de llamada que eso. llegó justamente que ya no le gustaba otra parte, la sexualidad. Eso iba a preguntar yo también, pues obviamente si dejas de disfrutar es eso. clásico de la depresión. Oigan, escuchemos también algo de García Lorca. Ay, qué máster de masters. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Verde, que te quiero verde. Oye, ¿no? pero qué Buenísimo bonito. poeta. Pues, No, precioso. pocos Maravilloso. días nos quedan, ¿no? A ver. Qué importante lo que decías en un principio, Fer, de para todo hay chochos hoy en día. Básico, no automedicarse. Porque si queremos complicar nuestro estado de ánimo Ya no, o emocional, entonces sí. pues es no darle tal vez al medicamento que estamos tomando, porque una amiga, para eso sí están las amigas o los amigos. Me lo recomendó. Tómate esto, hombre, o sea, y sales en 2 horas, En ya el no tienes mejor de nada. los casos, si no te arriman una cerveza. Oye, y compañero. ojalá, Oscar, se curaran muchas cosas con una pastilla milagrosa. La realidad es que cuando el dolor te rebasa ante ciertas situaciones, quisieras tomarte el chocho y ya. Ahí se necesita la otra parte de la terapia y aprender Oye, a vivir y a que no nos diferente. confundamos a cuando estamos en un duelo. Claro. Porque también luego llega uno con el psiquiatra y le dice, ya, deme una pastilla para que no me duela. Perdón, pero hay cosas, ni modo, que hay que dolerlas. Transitar. Transitar. Exactamente, Y bueno, se tardan un tiempo. Procesar. Ya le pregunta usted a la especialista, oiga, ¿es normal que lleve yo con este dolor? Oiga, es normal que lleve yo 10 años Exacto. triste. Sí. A lo Pues mejor no. le va a decir que no, entonces ahí sí ya le tiene que entrar. Aquí a la- nos Ahora, dice si les una- dicen, es normal que yo lleve 10 años viendo diálogos en confianza, le hacen falta otros 20 más. Así es Exactamente. súper normal. Ese es buen antidepresivo. Aquí nos dice Adriana Silva, que tiene 20 años y acaba de terminar una relación. Dice, pensaba que no me había afectado, pero quizás estoy pasando por una depresión debido a que no siento ganas de hacer nada y llevo 15 días sin ir a la escuela.
Bueno, ahí es el duelo, son 15 días. Es lo que te decía, es parte del duelo y por supuesto que va a haber etapas en la vida donde no vamos a tener ganas de hacer nada y donde nos va a doler mucho alguna situación. O de porque a mí, o de Pero todo eso forma parte de las pérdidas de la vida y esas sí las vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Ojalá no fuera así. Y ojalá no tuviéramos apegos. Y duelen, los duelos duelen, ¿no? De ahí viene la palabra. Entonces, nada más que no confundan lo que es una depresión ya como un estilo de vida, una depresión que tiene años, porque eso no es normal. Pasar por periodos de depresión. Oye, y ese duelo como estilo de vida. Claro. No, sí. Pero y ese duelo o esa depresión ¿es igual para las demás personas? ¿Tenemos que transitarlo más o menos por el mismo tiempo? No. ¿O cada quien lo vive diferente? Y además, eso de que es etapa por etapa, luego van cambiadas. Sí, y luego van y en una pareja es muy interesante porque inclusive uno puede estar en un momento muy enamorado y el otro menos, y uno puede estar triste en un momento y el otro muy contento. Es decir que nadie, no estás empatado, estás en un desfase. Claro. Yo creo que sería importante preguntar entonces, ¿cómo se van ustedes de este programa? Pues hoy deprimidos. No, con las antenas bien abiertas. Claro. Váyase a comer rico hoy, disfrute su domingo. Bueno, ya está pasando a platicarlo, que no sea lo prohibido. Platíquenlo, todo puede ser platicado y la palabra mata el fantasma, mata la cosa, como dijera Lacan. Decía Freud, no hay palabras, no hay nada que no se cure con unas cuantas palabras bondadosas, ¿no? A veces necesitamos que alguien nos escuche y nos diga algo lindo, como nosotros hoy, que les decimos que disfruten su domingo, que aquí estamos para ustedes y que los esperamos todos los días de la semana. Muchas gracias. Gracias al público que nos acompañó. Gracias.